en este día especial, que es un día dentro del calendario que se recuerda la resurrección de nuestro Señor, pero es un recuerdo. Vamos hoy día, ¿no?, también a saludar a todos nuestros hermanos de los diferentes grupos que están presentes, porque hemos querido estar hoy día más unidos que nunca para acercarnos al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Les pido que abran sus Biblias en Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Ahora que se habla de Pascua comúnmente, vamos a entender un poquito por qué el nombre de Pascua y quién es la Pascua. Aquí en Primera de Corintios 5:7 dice la palabra de Dios: limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nuevas masa, sin levadura, de mal como sois, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otra versión dice: desháganse de la vieja levadura, para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Gloria a Dios. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Santísimo Padre, Dios mío, nos acercamos a ti, Señor. Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de este Cordero Pascual, Señor. Oh Dios, nos acercamos a ti, Padre, para pedirte, Señor, que nos permitas entrar en tu santo atrio, Señor. Gracias, Padre, queremos llegar hasta usted, Padre amado, para que usted nos instruya, para que nos dirija, para que nos enseñe, Señor. Habla al corazón de cada uno de tus hijos. Habla del Señor conforme a la necesidad de cada uno. Tú tienes palabra para cada uno de nosotros, porque tú eres amoroso, tú eres misericordioso, Señor. Muchas gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Háblale a mis hermanos, Señor. Padre Santo, usa, Señor Dios mío, a este instrumento, Señor, solamente un instrumento, Señor. Pero tu palabra fluya desde el cielo, Señor, para que llegue, Señor, al corazón de cada uno. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La Pascua, como comúnmente se celebra hoy día, en muchos países inclusive celebran la Pascua como un día de reunión familiar, como un día de regalos. Se llevan regalos, se llevan chocolates, hacen muchas cosas, ¿no? Y a veces inclusive se olvidan de que realmente es un día donde se recuerda la resurrección de Cristo. En otros lugares se recuerda la resurrección de Cristo, pero como un evento que seguramente hoy día es el único día y que el otro año de nuevo va a pasar lo mismo, ¿no? Eso tampoco no está bien, porque sabemos que Cristo vino una sola vez y una sola vez murió y una sola vez resucitó, y Él está vivo por siempre. Entonces, pero sí recordamos este domingo que estamos haciendo, que por casualidad es domingo. Recordamos porque como un día, realmente el día de resurrección, como un día espectacular delante del Señor, y
Y por lo tanto, pero que es un día espectacular porque Cristo triunfó sobre sobre la cruz, sobre la muerte, triunfó Cristo. Es el triunfo de nuestro Señor. Pero vamos a entender un poquito por qué el nombre de Pascua. Y después vemos cómo es que Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué es la Pascua? En realidad, si nosotros observamos en los días de Jesús, por ejemplo, leemos en el Evangelio de Juan, cuando ya él había muerto en el Calvario, ¿no? En Juan 19:42 dice, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, es decir, estaban en la fiesta de la Pascua y todo era una preparación y todo era situaciones que rondaban alrededor de la fiesta de la Pascua, que era la fiesta de los judíos, una fiesta ancestral que no lo pierden hasta ahora. Esta semana también los judíos siguen celebrando esa Pascua que se menciona aquí. Ya por varios miles de años ellos siguen celebrando. Y aquí también no es nada extraño que en el tiempo que Jesús estaba en Jerusalén y que había sido crucificado, o que iba a ser crucificado, era los días de la fiesta de la Pascua, que dura 7 a 8 días. En Lucas 22:11, por ejemplo, él está diciendo ahí, ¿no? Que les envía a sus discípulos a preparar la Pascua. Les dice, decid al padre de familia en esa casa, que les dio las indicaciones adecuadas. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? O sea, Jesús estaba preparándose para comer la Pascua con sus discípulos. Y hay una cosa interesante, que la Pascua se tenía que comer justamente en Jerusalén. En Lucas 22:15 dice, y les dijo, cuando ya estaba reunido en la mesa con los discípulos, el Señor les dijo, se dirigió muy, digamos, expresamente a sus discípulos y les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Eso quiere decir, pues, entonces que estaban justamente en la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿qué es la Pascua en realidad? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar lo que es la Pascua, tanto en Éxodo capítulo 12 como en Deuteronomio 16. Vamos leyendo Deuteronomio 16. La palabra de Dios en Deuteronomio 16 dice lo siguiente. Vamos a ver. Guardarás, es un mandato del Señor Jesús. De los 613 mandatos que hay en Deuteronomio, este es uno de ellos que Dios le encarga al pueblo de Israel. Y le dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Interesante. Te sacó Jehová de Egipto de noche. Fíjense, fue en la noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para, para, para que habite allí su nombre. En el lugar que Jehová escogiere. Mientras estuvieron en el desierto, él escogió el tabernáculo. Pero ya en la región de Canaán, escogió Jerusalén. Por eso es que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que subió Jesús a Jerusalén. Y subió porque Jerusalén está en un lugar alto, ¿no? Y la gente subía ahí llevando sus ofrendas para celebrar la Pascua. Y esta es la fecha en que estaba ocurriendo en la semana que Jesús padeció. Y le dice, no comáis con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida
te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Ese es el mandato que el Señor da en Deuteronomio al pueblo de Israel. Ahora, Pascua, en realidad, y cómo se instituyó, está en Éxodo. En Éxodo capítulo 12, les recomiendo que tomen nota y lo lean. La Pascua, en realidad, es la cúspide de las señales que hizo Dios allá en Egipto. Ahí el pueblo estaba en ese tiempo estaba esclavizado y mandó un libertador el Señor. Ese fue Moisés. Entonces, y Moisés iba recibiendo cada día, cada instante, cada vez que oraba al Señor, cada vez que había necesidad o aflicción, clamaba y el Señor hablaba. No diríamos que es cada día, en realidad el tiempo que ocurrió estas señales, que nosotros le llamamos plagas, en realidad ocurrieron probablemente en una etapa de un año. Pero la misión que llevaba Moisés era de libertar a su pueblo. Y esa liberación no es fácil, esa liberación es complicada. Hubieron señales para llamar la atención, para que exigieran al pueblo Egipto para que libere a los israelitas, pero él endureció su corazón, Faraón, y no aceptaba por estas plagas. Ahora, cuando las plagas vinieron, en los primeros instantes, las plagas vinieron para todos. Las plagas no vienen a veces para unos. Por eso es que a veces, como pueblo de Dios, vienen circunstancias como esta pandemia y nos coge a todos. No podemos escapar porque estamos aquí en este mundo, aunque no seamos de este mundo. Coge a todos, pero con diferentes propósitos, por supuesto, y habría que entenderlo. Al pueblo de Israel le vinieron las primeras plagas, ¿no? Para enseñar las maravillas y el poder de Dios. Mientras que al pueblo de Egipto las plagas venían para exhortarlos también, ¿no? Para que dejen y que vean que hay un Dios también poderoso, que domina sobre los demás dioses. En ambos casos era la misma misión, pero nosotros podemos observar que no pasaba nada. Hasta que las últimas plagas, y sobre todo la última, ¿no? Que es la plaga del primogénito, esa Dios hace diferencia entre el pueblo suyo y el pueblo de Egipto. Y esta es justamente la Pascua. Pascua significa saltar. ¿Por qué? Porque Dios les dijo esa noche, antes de la liberación, les dijo que cogieran un cordero sin mancha, un cordero sin mancha en cada familia y lo sacrificaran, y la sangre del cordero lo rociaran en los dinteles de la casa, y la carne tenían que asarlo, no cocinarlo con agua, sino asarlo y comerlo con frutas, con verduras amargas. Las verduras amargas simbolizan los tiempos de sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto. Y también les dijo que lo comieran con pan sin levadura, ¿no? Ese pan sin levadura significa pan no fermentado, pan que es pan es harina con agua, para que pudieran mostrar que ellos tienen que caminar rumbo a la liberación. Y ellos lo hicieron. Y en la noche les dijo que pasará la muerte, y en cada lugar donde estuviera la sangre del cordero, allí será señal para que la muerte salte de esa casa y no entre, ¿no? De esa manera, Pascua significa salto, saltar, ¿no? De esa manera, los hijos de Israel fueron de alguna manera preservados esa noche. Mientras que en Egipto todas las casas tenían por lo menos un muerto.
y era un clamor terrible. Ni siquiera la casa de Faraón se quedó sin que hubiera un muerto. ¿Por qué? Porque había allí, ¿no? La plaga de los primogénitos había alcanzado. Y solo fueron salvos las casas con la sangre del cordero, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios hizo en ese tiempo y les dijo que eso era, lo iban a instituir como fiesta de la Pascua por la eternidad, ¿no? Para los judíos. Y entonces salieron en la noche, por eso cuando hemos leído dice la noche que los liberó, o sea, comieron esa noche y al mismo instante el pueblo de Egipto se había desesperado al ver tanta muerte y les vinieron a decir, antes que moramos todos, váyanse. Ellos cargaron en la noche sus cosas, salieron en la noche, inclusive le pedían al pueblo de Egipto que les dé alhajas, les dé dinero, les dé provisiones y los egipcios les daban porque en realidad era el momento que querían que salga de ahí el pueblo de Israel. Esa es la liberación de Israel. Miren, la fiesta de la Pascua está ligado a la liberación de Israel, es decir, está ligado a la institución de una nación, porque hasta ahí no eran nación, hasta ahí eran una tribu que habían sido esclavizadas, pero cuando ellos salen y en el desierto Dios le establece, les da estatutos, les da su carta magna y ahí se constituye como pueblo, como nación. Es decir, era una liberación de la esclavitud para constituirse en, para constituirse en nación, una nación que alaba a Dios, que glorifica a Dios. Eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que celebraban los judíos cada año. Y estaban entonces en la semana del sacrificio de Cristo, estaban allí para celebrar la Pascua, ¿no? Entonces, en ese sitio, cada vez Dios les dijo que en un lugar los iba a escoger y escogió Jerusalén. De manera que el sacerdote se iba a Belén a traer 2 corderos para el sacrificio de la Pascua. Y cuando venían, el pueblo de Jerusalén salía y lo recibía y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, sálvanos. Eso ocurrió también cuando Jesús entró a Jerusalén. El pueblo también cantó la misma canción, el mismo clamor, pero los sacerdotes se pusieron muy celosos. ¿Por qué? Porque no entró por la puerta que normalmente entraba, que era la puerta del sur. Él entró por la puerta del oriente. Y por eso les dijeron que se callara. Pero Jesús les respondió, si estos callan, las piedras hablarían. Las piedras en realidad significa las piedras pequeñas. Estaba refiriéndose como Jesús era el símbolo, la piedra grande, las piedras pequeñas son todos aquellos que constituirían su iglesia. Ahí nos incluyeron nosotros. Nosotros no podemos callar de gritar, Hosana en el cielo, sálvanos, Señor. Entonces, en este tiempo ya se había anunciado el propio Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 29. Él dijo, cuando vio a Jesús, le encontró a Jesús, él dijo una frase muy trascendental. Él dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, el último profeta, el que Jesús mismo dijo, con Juan se acabaron los profetas, ¿no? Todo el Antiguo Testamento que anunciaba la venida de Cristo, Juan era el último y él es el que anunció claramente cuando vio a Jesús y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era el Cordero entonces en este tiempo? El Cordero era Jesús. Él venía con la misión de quitar el pecado del mundo, porque durante las leyes que estableció el Señor, ¿no? Estableció que las ofrendas se llevaban corderos al lugar santo para sacrificar por el pecado que había cometido ese año. Entonces, aquí se preparaba el cordero y esa sangre del cordero iba a ser símbolo
de salto, de Pascua, para no morir. Es decir, todo aquel que, que recibe a Cristo como su Salvador y cree que la sangre de Cristo le es, de alguna manera, le es rociada en la frente, es para perdón de pecados. Y si es perdón de pecados, entonces tenemos acceso libre al reino eterno. Tenemos una liberación. Es decir, la sangre de Cristo ahora liberta, pero ahora liberta a una iglesia, que es la iglesia creyente, que es la iglesia viva, que ha creído en el Señor Jesús. Es el momento donde Dios se revela a través de Jesucristo completamente. Todo lo del Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Era un presagio de lo que había de venir, porque así lo decidió el Señor, revelarse poco a poco. Pero esto se completa según Hebreos 1:1, cuando dice: en este tiempo Dios ha enviado a sus hijos en la esencia. Ya no los profetas, ya no los patriarcas, sino el propio Jesús. Y el propio Jesús es el Cordero que vino para liberar a toda la iglesia creyente. Entonces, hermanos, eso es la interpretación actual, ¿no? El Cordero era sin mancha y eso tenía que ser Jesús. No había otro Cordero. No había otro Cordero, porque para esta liberación tendríamos que tener un Cordero excelente. Ese Cordero fue Jesús. Y como dice en Primera de Pedro 1:18-19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados, nos está diciendo a la iglesia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque seguramente antes de sujetarnos como discípulos de Cristo, nuestra vida es vana, nuestra vida está interesada en otras cosas, las cosas terrenales, y no en las cosas celestiales. Por eso dice: nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, ¿cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles, no con oro, no con plata. A veces la gente compra todo con oro y plata. La gente dice: no, con plata pues baila todo el mundo. Y en realidad no es así. Aquí nosotros hemos sido rescatados, nosotros hemos sido salvados con y aquí dice en el 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es, qué maravilloso. ¿Cómo hemos sido rescatados para el reino de Dios? Con la sangre preciosa de Cristo, sin, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que se exigió siempre: un cordero sin mancha, un cordero sin pecado. El único que pudo haber hecho eso era Jesús, y sin contaminación. Él fue al sacrificio. Por eso es que cuando él va al sacrificio, él no se opone, porque esa era su misión. Él mismo fue y él dijo: mi vida la pongo y la vuelvo a tomar. Él se entregó y murió ahí como hombre. Por eso al final él sufre como hombre, porque como hombre se entregó para sustituirnos a ti y a mí, para que nosotros no tengamos o no lleguemos a tener esa muerte dolorosa, para que nosotros nos perdamos y no estemos fuera del reino de Dios, para que podamos ser incorporados al reino de Dios. Y Él nos llevó a una tierra abundante, es decir, a un lugar abundante, a la misma presencia de Dios, al mismo reino nos ha llevado, que es la vida eterna. Entonces entender claramente la Pascua, entender claramente la Pascua, ¿no? Es en realidad entender quién es Cristo. Pablo le entendió claramente, por eso escribió en Primera de Corintios, como hemos leído, ¿no? En Primera de Corintios él lo escribe tan claro, ¿no? Como hemos leído, dice: limpiaos. Miren lo que nos dice a nosotros, a la iglesia, a ti y a mí. Nos dice lo siguiente, ¿no? Limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura, siempre la levadura está ligado a la corrupción del pecado, a la contaminación
de las cosas. La levadura coge la harina y lo va llenando y lo va agrandando y lo va inflando. Esa inflación es el orgullo que puede haber en las personas, ¿no? Y aquí dice, límpiense pues de la vieja levadura. Si antes éramos vanidosos, si antes éramos orgullosos, hay que limpiarnos de estas cosas. Hay que quitarnos de muchas cosas que decimos yo. Esa es levadura. Hay que quitarle esa levadura. Por eso dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es la Pascua? Cristo. Cristo es la Pascua. La sangre de Cristo es la que nos libera para no ser muertos. Y ahora nos hace entrar al reino eterno. Y sigue diciendo, así que celebremos la fiesta. Entonces debemos celebrar, hermanos. Y esa celebración no es solamente un día del año. Esa celebración es siempre, cada día. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Porque Cristo resucitó. Esa Pascua que es Cristo ya fue hecha su labor allí en el Calvario. Ahora esa Pascua que es Cristo está viva. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es creyendo en su muerte y en la presencia de Él en la tierra, nos convirtamos en sus discípulos y sigamos sus pasos. Así pues, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia. Ahí hay unas características de la levadura. Levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Y cuáles son los panes sin levadura? ¿Qué representa? La sinceridad, la verdad. Toma dos palabras de vieja levadura como la malicia, la maldad. La malicia siempre es hacer cosas, estar, digamos, diciendo una cosa y haciendo otra, ¿no? Pero en cambio ahora dice, sean sinceros y hagamos uso de la verdad. Y si nos damos cuenta, por ahí está los pecados fundamentales del ser humano. Borremos la levadura vieja y busquemos la levadura nueva, ¿no? O mejor digamos, no levadura nueva, busquemos los panes sin levadura. Esos panes sin levadura representan la sinceridad, o sea, el pan tal como es, el trigo tal como es, la harina tal como es, y de la verdad. Ese es el pedido que nos enseña y nos dice Pablo. Entonces, nosotros debemos ver cómo entender y cómo quitarnos esa levadura de encima. Ese es nuestro propósito. Sigamos a Cristo. Cristo es nuestra Pascua. La sangre en los dinteles es la sangre de Cristo que nos protege. Y es poderosa, y es natural, y está allí para ser tomada. Esa es la Pascua. Esa es la Pascua que nosotros debemos entender. Reconocer a Cristo que murió en la cruz, reconocer a Cristo que derramó su sangre, y por esa sangre nosotros no somos muertos, sino incorporados al reino de Cristo. Y se evidencia en que esta carne, que es el pan, no sea leudado, sino sea un pan que lleve a sinceridad, que lleve a verdad, que quite toda vanidad, que quite todo orgullo, que quite todo ego de nuestra vida y más bien nos convirtamos en intercesores, en adoradores de Dios, como Él mismo lo enseñó en su palabra. Hermanos, ese es lo que hemos querido entender por la Pascua. Y si usted o alguien tiene, digamos, en su corazón el sentir de acercarse al Señor y creer que Cristo es la Pascua, que Él lo libera y lo liberta de las garras del enemigo. Ahora la esclavitud ya no es un pueblo,
como Egipto en ese tiempo. Ahora la esclavitud es Satanás y sus huestes que nos tienen a veces aprisionados, nos tienen a veces encajonados, nos tienen en problemas, nos tienen en dificultades. Esa es la esclavitud que ahora nosotros caemos. Pero el Señor Jesús nos liberta con su sangre y nos liberta. Así es que oremos, ¿no? Y como Él mismo, si la Pascua del Antiguo Testamento habló de noche, pues ¿por qué no orar en la noche, orar en la madrugada, pidiendo que el Señor nos liberte completamente y nos dé una nueva estructura, un nuevo pan, una nueva carne, que no esté buscando las cosas carnales en primer lugar, sino busquemos las cosas celestiales en primer lugar. Amén. Si hay algún amigo, algún oyente que quiera, ¿no?, entregar su vida al Señor, justo como producto de esta Pascua, de esta semana que ha recordado la muerte del Señor, yo le pido que hagamos una oración conjunta y me siga en estas palabras. Padre eterno, Padre amado, gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias por enviar al Cordero Pascual a la tierra. Gracias porque Él fue al sacrificio, derramó su sangre y fue crucificado por mí, por mis pecados. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón y pido al Señor Jesús que limpie mis pecados. Pido que me incorpores a tu reino. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor Dios, y aquí hago una promesa de ser siempre su discípulo de Cristo. Muchas gracias. Recibo esa salvación tan grande. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Que Dios lo bendiga a los hermanos o amigos que hoy día creen en la palabra, creen en la resurrección, creen en la salvación, que no se separen y al contrario se unan a algún líder, a algún grupo para poder ser discipulados. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a pasar a... Antes de eso, quiero agradecer a toda la congregación por sus oraciones, por este tiempo que hemos estado pasando familiarmente. Mi hijo está en franca mejoría, ha salido de UCI y ahora está en recuperación, está en piso, todavía está aislado, pero ya en franca mejoría. Confiamos en que pronto lo tendremos dando su testimonio para la honra y la gloria de Dios. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y sigamos orando unos por otros, ¿no? Comuniquémonos, avisémonos cuando haya necesidad de oración, enviemos el mensaje para saber y seguir orando. Y juntos con él, también todas las personas que hemos estado orando también están recuperándose.